Pues vamos a empezar. Les quiero compartir una enseñanza que bueno, a mí una vez estaba muy, ¿cómo decirlo? Muy desesperado hasta cierta forma, como veía las circunstancias a mi alrededor y decía, bueno, ¿qué está pasando, no? Y Dios, gracias a su palabra preciosa, me respondió. Por eso nunca debemos de separarnos de la palabra, porque en verdad se cumple el versículo, ¿no? De clama a mí y yo te responderé. Y si tú clamas, en verdad Dios te va a responder, nos va a responder a cualquiera de nosotros. Tenemos esa preciosa herramienta que es la palabra de Dios y que siempre está, pues para nosotros está siempre disponible, ¿no? Pues ahí tenemos la Biblia. Hay veces que por nuestra apatía, por lo que tú quieras, por nuestro enojo o desaliento, ya ni la quieres abrir. Y esa es la fuente de lo que nos puede sacar adelante, es la palabra de Dios. La oración y la palabra y estar en contacto con Él, pues finalmente es nuestra relación con Dios. Y de ahí de esos dos puntos principales son dos medios de gracia, que no son los únicos, pero son dos medios de gracia, yo pienso los más importantes que tenemos. Y les decía en alguna otra ocasión, lo más bello y lo más importante de la palabra de Dios es que es viva y eficaz, ¿no? Que es lo que estudiamos. Pero la tenemos ahí, la tenemos disponible para estudiarla, para escudriñarla, para buscar a Dios en la palabra. Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, es cuestión de nosotros tener esa convicción de irla a buscar. Y yo también les comparto, en los momentos más fríos de mi vida espiritual, la palabra es lo que me ha sacado adelante, la Biblia, ¿no? También cuando yo me convertí, les digo, no sé si ya les comenté, yo estuve en Monterrey viviendo allá 6 años y me convierto en el 99, en marzo del 99, precisamente estamos cumpliendo 16 años. Y en una Semana Santa del 99, no me acuerdo si fue en marzo, creo que sí fue en marzo. No tengo la fecha exacta, pero sí sé que fue antes de la Semana Santa, porque fue antes de venirnos bueno, normalmente veníamos en vacaciones de Semana Santa a Cuernavaca. Y bueno, esos 6 años que estuvimos allá en Monterrey, bueno, del 99 al 2004, ¿sí? 5 años. Lo único que me mantuvo firme fue leer la Biblia. Y yo no me congregaba, no nos congregábamos mi esposa y yo, no conocíamos a creyentes, solo tenía contacto yo con mi tío, que fue el que me había hablado de Cristo, y sí, de repente me alentaba, me decía, me hablaba, me decía tales cosas. Pero realmente lo que nos mantuvo fue la Biblia, la lectura de la palabra. Y entonces cuando llegamos a Cuernavaca de regreso otra vez y estamos aquí, y nos dicen, ¿saben qué? Hay una congregación, dice, me dice mi tío, ahí está un amigo mío que da estudios de la Biblia, ¿no querrías ir? Y le digo, pues claro que quiero ir, ¿no? Y entonces fue donde nos empezamos a congregar, ¿no? En el noviembre del 2004, ahí empezamos a venir a la predicación. Y bueno, ya desde ahí nos quedamos, ¿no? Gracias a Dios. Y la verdad es que el punto es la Biblia, la palabra, cuando tú estés desalentado, cuando estés contento, cuando estés necesitado, cuando tengas temor, cuando tengas ansiedad, todo eso, tú vas a la palabra de Dios y Él te va a hablar, y te va a decir, y te va a confortar, y te va a explicar. Por eso les decía la semana pasada, siempre hay que ver todo lo que estamos viviendo en nuestras circunstancias a través de lo que dice la palabra de Dios, no al revés. No que te dominen todas las circunstancias del mundo y luego vayas a la Biblia, ¿no? Pidiendo explicación. No, al contrario, estamos viendo todo lo que estamos viviendo, lo podemos ver a través de los ojos de Dios, a través de lo que nos dice en la Biblia. Entonces, bueno, ese es el consejo. Y este estudio
Vamos a Primera de Reyes 8 y vamos a leer todos estos versículos de Primera de Reyes 8. Vamos a leer a partir del versículo 22. ¿Sí? Y allí vamos a encontrar a Salomón, al rey Salomón, el segundo rey de Israel, en la dedicación del templo. Pero bueno, yo les decía, bueno, a veces leemos la palabra también, vemos la palabra y de repente la vemos, sí, es una historia, está muy interesante, y la cosa es aprender, a pedirle a Dios, a orar y pedirle a Dios que Él nos hable y que te muestre lo que tiene en la palabra, ¿no? Y esos pequeños detalles que de repente pasamos por alto porque lo estamos leyendo, lo leemos y a veces nos quedamos sin nada, ¿no? Pero si tú lees con detenimiento y le pides a Dios esto, créeme lo que te va a hablar. Y este es un ejemplo, porque este no me lo enseñó nadie, este Dios me lo enseñó directamente, o sea, me lo dijo, y así como yo me sentía, Dios empezó a contestar cada una de mis ¿cómo se diría? Inquietudes, ¿no? Que yo tenía en ese momento, a través de de estos cuantos versículos. Y dices, órale, es cierto, Dios está ahí y me está hablando, me está diciendo lo que piensa. Entonces vamos a leerlo y luego vamos a ir a ciertos versículos específicos para que vean cómo Dios nos promete y nos sustenta, ¿no? Y vamos a leer entonces Primera de Reyes. Vamos a leer del 22 hasta el 60. Así que si esta semana no han estado leyendo la palabra, se van a regularizar. Bueno, le voy a leer parte y lo van a seguir leyendo. ¿Sí? Dice, y les digo, esto fue parte en la dedicación del templo, ¿no? Cuando termina el templo y lo empieza a dedicar, dice, a partir del 22 dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, y ahí está orando, está orando directamente con Dios, ¿no? Dice, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Él le había prometido a David que iba a construir el templo. Bueno, David tenía ese anhelo de construir el templo de Dios. Sin embargo, Dios le dice a David que él no lo iba a hacer, que lo iba a hacer su hijo. Bueno, ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el cielo, y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío
y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra de donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días, que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Asimismo, el extranjero de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniera a orar a esta casa, tú irás desde los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Sí? Ahorita lo vamos a parar ahí hasta el 44. ¿Sí? Y vamos a entender, bueno, quisiera que entendiéramos todos y que Dios nos dé la gracia para entender el pasaje que acabamos de leer. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle esto a Dios, que Él nos dé la gracia para entender, para ver ese pequeño mensaje, digamos, son puntos que están en todo esto que acabamos de leer y que Dios tiene que ver, que tiene que mostrarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a orar. Pase la campanita. Ahora sí. Padre hermoso, gracias Señor por esta mañana que tú nos das. Gracias por tu preciosa palabra, por lo que nos vas a enseñar esta mañana, que te pedimos que tú nos hables al corazón, que tú seas nuestro maestro y que nos digas perfectamente y entendamos cómo tú una vez pues le mostraste esto a Salomón y Dios oró, y pues nosotros podemos hacer lo mismo, Señor, buscarte, invocarte, y que tú vas a perdonar y vas a alentarnos a seguir viviendo para ti. Gracias, Señor, te pedimos por los que no pudieron venir, por Lalo especialmente, que anda con lo de Lalito, te pedimos para que siga él mejorando, que siga bien, y Padre, pues también te pedimos para que tú conquistes nuestro corazón y que nuestras familias pues estén bien y llenas de ti, Señor. Gracias, te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, de esto que leímos, tú puedes decir, bueno, qué padre estuvo el templo. Salomón está orando a Dios, está diciendo, ok, vamos a edificamos esta casa. Se da cuenta Salomón de que pues si Dios es tan grande que si los cielos de los cielos no lo pueden contener, pues cuanto menos lo que él había hecho, ¿no? Y la verdad era una obra que Dios había puesto en el corazón de David, y Salomón finalmente la ejecuta, ¿no? Y hace este templo. Pero lo interesante es como en cada pequeña sección de lo que acabamos de leer, Dios nos puede hablar y nos podemos dar cuenta de que lo mismo que pasa con Salomón puede pasar con nosotros. En el sentido de la oración misma, ¿no? De cómo estaban buscando. Salomón está dedicando el templo y le está diciendo esto al Señor, y le está diciendo pues todo lo que conlleva, ¿no? Y lo que quiere, son peticiones que le está haciendo.
En aquella ocasión que les platico que Dios me mostró esto, yo verdaderamente me acordaba ahorita que estaba leyendo el pasaje, me daba cuenta que yo tenía una plaga en el corazón. Y me daba cuenta perfectamente, como dice en varias partes de la Biblia, que Dios conoce el corazón. Sabe perfectamente cómo estamos. Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe todo. Es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Y Él, como lo sabe todo, dice: Señor, tú sabes que yo estoy mal. O sea, yo estoy pensando, estoy viendo las circunstancias y están generando en mí algún problema. Están generando una plaga en mi corazón. En otra parte de la Biblia lo dice, ¿no? Es una raíz de amargura. Finalmente podemos ser contaminados por esa raíz de amargura e incluso contaminar a otros más. Y entonces debemos ser cuidadosos en eso. Pero bueno, pasando al pasaje, y con esas circunstancias que tenía yo tan fuertes, yo empiezo a leer esto y me dice la primera respuesta, ¿no? Que es, si quieren ir anotando los versículos, que Dios promete atender a nuestra oración. Y ahí lo podemos ver en Primera de Reyes 8:28. Dios promete eso, que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de lo mal que quizás nos hayamos comportado, del pecado grande que hayamos cometido, de la amargura de corazón que traigamos, de el alejarnos de Él, de alejarnos de nuestro primer amor, Él promete atender a nuestra oración. Entonces vamos a repasarlo. ¿Lo lees, Pedrito? Primera de Reyes 8:28. Dice: con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Así es. Con todo. Y dice, va a atender el Señor, dice, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ya ves que en la última parte de lo que leímos, decía, ok, no es que nada más sea exclusivo para Israel, incluso ahí dice, ¿pueden venir extranjeros? Dígase todos nosotros, los gentiles, porque al final de cuentas el pueblo judío, a todos los demás eran los gentiles, ¿no? Nosotros somos así, somos gentiles, pero finalmente somos hijos de Dios porque ya conocimos a Cristo. Entonces aquí lo dice claramente, dice, Él nos va a oír, aunque seamos extranjeros. Hemos visto el poder de Dios, Dios ha conocido nuestras peticiones y hemos visto sus respuestas. Y entonces, cuando tú sabes y conoces esta promesa de Dios, pues ¿qué vas? Vas con Él y precisamente vas a orar, le vas a poner en súplica todas las cosas. Por ejemplo, tenemos que orar por la campaña médico-evangelística, ¿no? El doctor Silva incluso nos lo pidió. Dice, no dejen de orar, por favor, por nosotros, para que todo se lleve de acuerdo al plan de Dios, para que, sí, ok, se dan todos los enseres, todo lo que se necesita, medicinas, etcétera, ropa, zapatos, etcétera. Ha habido la provisión, pero sobre todo para que Dios guíe toda esta campaña médico-evangelística, ¿no? Que ya está programada. Entonces, la oración sostiene todo ese tipo de obras, ¿no? Entonces, vamos con Él. Y entonces, mira, vamos al segundo punto, de orar y rogar a Dios, ¿no? Primera de Reyes 8:33. Lo lees, Robert, por favor. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Ahí está el punto, ¿no? A veces nos sentimos tan derrotados, nos sentimos que ya no podemos. Ahí está, y Dios dice, ¿sabes qué? Si tu pueblo fue derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Ahí está la situación, ¿no? Por haber pecado contra ti. Normalmente, si tú lees, por ejemplo, Reyes o Jueces, tú ves que cuando hay derrotas en el pueblo de Israel es porque hay pecado. Finalmente Israel siempre se desvió mucho en Israel y también Judá. O sea, cuando estaba dividido ya el reino entre Israel y Judá, hubo muchos problemas precisamente porque los reyes buscaban a Baal y buscaban a Acera y hacían un relajo con la cuestión o sea, pecado total porque se alejaban. Precisamente aquí en la oración que leímos de Salomón, él decía que no nos alejemos de ti, que dependamos de ti, que estemos contigo. Y sin embargo, ya después, la promesa que hizo
Dios ante Salomón, donde iba a haber siempre un heredero, un hijo de David, sí se cumplió. Sin embargo, muchos de ellos se alejaron completamente de Dios. Tú lees constantemente ahí en Reyes o en Crónicas, dice, y este cuate hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y este cuate hizo lo malo delante. Muy pocos de los reyes, muy pocos, contados, hicieron lo correcto, dice, hicieron lo recto delante de los ojos de Jehová. Entonces, bueno, eso es parte de lo que pasa, ¿no? ¿Lo terminas, por favor, Robert? Sí. Dice, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa. Él nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú llegas con Dios y le pides perdón y entonces confiesas, ¿no? Confiesas el pecado, se volvieren a ti, oraren y rogaren y suplicaren, ¿no? Entonces va a haber una consecuencia, ¿no? O sea, vas a tener la respuesta, porque entonces Dios te va a oír. Pero tienes que llegar a Él así, con esa acción donde tú estás arrepentido, donde tú sabes que hiciste mal, donde tú sabes que pecaste, y entonces viene el siguiente versículo, ¿no? El 34. ¿Lo lees también, Robert, por favor? Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Así es. Entonces ahí dice, entonces Dios me oirá desde los cielos. No necesariamente, porque nosotros estamos muy lejos del templo, que ya no existe. Están planeando ya edificar el tercer templo. Pero no tiene nada que ver eso. Dice que oirá desde los cielos. Y tú puedes llegar con Él y buscarlo, y Él te va a escuchar. Y entonces dice ahí algo muy importante, que Él perdonará el pecado. Cualquier pecado. Es como dice ahí en 1 Juan 1:9, ¿no? Que si lo buscamos, Él es fiel y justo para perdonarnos su pecado y limpiarnos de toda maldad. Así lo dice, 1 Juan 1:9 lo dice. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De repente estamos así, de repente tenemos estamos desalentados, no queremos ni siquiera acercarnos a Dios. Es como cuando el niño hace algo malo y no quiere ni acercarse a los papás, ¿no? No, porque sabe que hizo algo equivocado. Y nosotros muchas veces nos pasa, traemos esa forma de ser, ¿no? Arraigado, y así que incluso lo queremos hacer así con Dios, ¿no? De no, ni siquiera voltear a verlo, ¿no? O sea, no, que no me vea, que no. Como Adán, ¿no? Adán escondiéndose. Es ir con Él, confesar, suplicar, rogar, orar, ¿no? Y dice Dios que la promesa, ¿no? Entonces yo oiré y perdonaré el pecado. Y eso es tan importante en la vida de un creyente que a veces no le damos la importancia adecuada, porque finalmente tú ves gente que se desvía del camino correcto y se va. O sea, pero se va y se fue, ¿no? Y ya no busca a Dios. Y eso es muy grave, ¿no? Porque pierdes precisamente esa comunión con Dios. Cosa que no debe ser. Dios dice, promete Él perdonar. Promete que si tú vas con ese corazón arrepentido, te va a perdonar. Bueno, también hay que, como hemos visto en las predicaciones, ¿no? Hay que examinar cómo estamos. Finalmente, fíjate, Dios también hace ese proceso, el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Hace eso. Nos muestra dónde estamos fallando, dónde estamos cerrando. O sea, te hace ver que estamos mal. Y por eso les decía, yo tenía una plaga en mi corazón. Vamos a leer 1 Reyes 8:38. Pedrito, por favor. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, Así es. tú oirás. Okay. Ajá. Sí, adelante. Sí. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días. Hasta ahí. Ahí vamos a ver, Dios me perdonará y actuará.
Fíjense cómo está diciendo. Dios perdonará y actuará. No nada más se queda en el perdonar, hace un efecto en nuestra vida. O sea, Él está diciéndonos toda oración y súplica, todo, o sea, ahí vas con Dios, vas en toda oración y súplica, nuevamente lo recalca aquí, que hiciera cualquier hombre, está hablando en lo particular, o todo el pueblo, está hablando de la congregación, ¿no? Cuando cualquiera sintiera plaga en su corazón, extender sus manos a esta casa, tú irás desde los cielos. Hay, si te fijas, dice, Él conoce todos nuestros caminos. Entonces, Él conoce mi corazón y también, atención, pues Él conoce el corazón de todos los demás, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo Dios dice, oye, yo veo perfectamente cómo estás tú delante de mí, yo sé perfectamente lo que estás pensando, yo sé lo que te estás sintiendo, y si hay esa plaga en el corazón, si hay esa raíz de amargura, pues Él es el que puede actuar y quitarnos esa raíz de amargura. Finalmente lo que Dios hizo en este tiempo, cuando yo estuve con Él y le decía, oye Señor, ¿por qué me siento así? Bueno, finalmente fue lo que hizo. Arrancó esa raíz de amargura, la quitó y me mostró claramente de que Él conocía mi corazón, pero que también conocía el corazón de los demás. Y eso que me estaba afectando, eso que estaba afectando mi vida como en la relación con Dios que yo tenía con Él, eso lo fue limpiando, lo fue quitando, lo fue quitando. Y Él sabía perfectamente que en mi corazón estaba el querer arreglarlo. Eso es lo que también hay que tener conciencia, de que Él sabe, Él conoce nuestro corazón, Él sabe si tú quieres dejar y quitar esa raíz de amargura, esa plaga del corazón, o si tú la quieres conservar. O sea, a Dios no lo vamos a poder engañar. Nos podemos hacer tontos nosotros, creyendo de que, oh Señor, y argumentando, y justificando muchas veces lo que traemos adentro, ¿no? Nuestra plaga en el corazón. Y no hay cosa peor, fíjense, hay algo peor que el pecado, justificar. Si no entramos en obediencia y no vamos con Él y no le pedimos perdón y no le pedimos que quite eso que está mal en nuestro corazón, entonces no va a actuar Dios. Pero cuando Dios ve el anhelo genuino que tú quieres, sabes que quiero limpiar esto que está en mi corazón y que lo quiero quitar y que ya no quiero sentirme así, porque realmente tú te sientes muy mal. Ya no me quiero sentir así, Señor. Ok, entonces sí, actúa. Entonces Dios perdona y actúa y dará a cada uno conforme a sus caminos. Eso también que nos quede claro. Mira, como Dios conoce las intenciones del corazón, Él sabe perfectamente qué están haciendo todos los demás. Entonces tú no te preocupes, en el sentido, eso me pasaba muy frecuentemente, de que veías cosas y decías, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué empiezas a ver parte de la gente que hace cual o tal cosa? Un ejemplo. Mira, de repente tú ves gente que actúa y te das cuenta de que no lo hacen en el sentido como para honrar a Dios. O sea, tú siempre te das cuenta, como dice la palabra ahí en Colosenses 3:24, que todo lo que tenemos que hacer lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Y muchas veces te das cuenta de que la gente no lo hace con esa intención, sino por sobresalir, por ser protagonistas, por querer resaltar, ¿no?, en una congregación. Y entonces eso a mí me afectaba. Y el versículo finalmente me dice, oye, si Dios conoce todos los corazones, tú no te preocupes, porque dará Dios conforme a cada uno. O sea, Dios sabe. Dios sabe. Si ellos están haciéndolo los motivos pueden ser los correctos o pueden ser los incorrectos. Pero Dios conoce esos motivos. Dios ve el corazón. Entonces aquí lo que dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios lo ve. También en un salmo lo dice, no tengo la cita en la mente, pero también dice que Él ve nuestro corazón. Él ve nuestras intenciones, Él ve nuestros motivos. Y Él sabe perfectamente si tú lo estás haciendo
por amor a Cristo o lo está haciendo con otra finalidad. Entonces le decía, eso me afectaba y me sacó mucho de onda, ¿no? Al final de cuentas, Dios me muestra con estos versículos de que Él sabe y que no me tengo que preocupar. Bueno, tengo que orar. Me tengo que ocupar en oración, no preocupar, me tengo que ocupar en oración. Y Él hace lo que necesito. Hoy, en esta semana, también estaba oyendo otra predicación. Y la reina Esther, cuando ustedes saben la historia, ¿no?, de la reina Esther, Mardoqueo, etc. La reina Esther está en una posición donde Mardoqueo le dice, cuando está el edicto del rey de los persas para matar a todos los judíos, cuando se lanza ese edicto por el Amán induce al rey para que firme ese edicto, ¿no?, y quiera destruir todos los judíos. Bueno, la reina Esther entra en escena para ir a ver al rey. Y una frase que se me ve muy, muy grabada de eso es que le decía Mardoqueo, le decía, bueno, ¿quién sabe si para este tiempo Dios te haya puesto en este lugar? Bueno, no menciona la palabra de Dios, porque el Esther, no sé si lo sepan, es el único libro donde no se menciona a Dios. En Esther, en ninguna parte de Esther, tú puedes leer todo el libro y nunca se menciona ni Jehová, ni Dios, ni el Señor. O sea, no se menciona a Dios, pero está tras bambalinas, ¿no? Estás viendo cómo Dios maneja todo. Sin embargo, no se menciona en el libro. Y entonces le dice, bueno, pues quién sabe si tú estás para este momento, en esta situación, o bien tú no te preocupes. Si tú no lo haces, alguien más lo hará. Eso no lo dice con las palabras, ¿verdad? Pero eso es lo que le dice en esa frase, ¿no? Dice, quién sabe si tú estés para realmente ser una pieza clave, ¿no?, en el plan de Dios, y tú puedas rescatar a todo el pueblo. Pero si no, no te preocupes. Dios promete que Él lo va a hacer, porque Dios prometió en la palabra que de su pueblo iban a ser el Mesías. Entonces, de alguna manera iba a rescatarlo, y Mardoqueo lo sabía. Y bueno, así pasa, ¿no?, con nosotros. A veces pensamos que muchas de las cosas que vemos, o muchas cosas de lo que pasa en nuestra obra o en la congregación, tú piensas, y eso me pasaba a mí, ¿no?, de que, no, pero es que ¿cómo es posible que pase esto y que no sé qué? No, pues no te preocupes, Dios tiene el control de todo. Y Dios sabe quién está sirviendo bien, y Dios sabe quién está sirviendo mal, o por sus intereses. Entonces dices, bueno, Señor, tú tienes el control. Tú lo sabes. Y si no va la persona que según nosotros pensamos que es clave, va a salir adelante, va a sacar todo esto bien, bueno, Dios tiene a alguien que lo va a hacer. Siempre va a haber alguien. Y ahí, digo, otra enseñanza que viene inmersa en esa misma enseñanza es que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servirle a Dios con todo el corazón. Y no perdamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? De hacerlo. Alguien más va a tomar tu lugar. Pero si tú decides, si eres valiente, esfuérzate, sé valiente, como dice en Josué, bueno, tú vas a poder hacerlo, ¿no? Dependiendo de Dios. Pero bueno, ya nos desviamos un poquito. Ahora vamos a terminar hasta el versículo, me parece que hasta el versículo 50. Nos quedamos ahí en el versículo 44, ¿no? Ahí vimos lo de los extranjeros. Y en el 44 dice, si tu pueblo saliere en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú irás en los cielos su oración, su súplica, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ahí se cumplió precisamente eso que pasa, se cumple después del cautiverio babilónico, ¿no? Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad,
y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, y que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y a la casa que yo he edificado tu nombre, tú oirás de los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. ¿Sí? Y entonces, bueno, hay algo que me quedó muy claro, ya terminando con lo que queremos estudiar esta mañana, es que ahí dice una frase que no sé si la hayas captado, pero lo dice en el versículo 47. Hemos visto cómo dice Dios, bueno, tú vas a oír, tú vas a perdonar, tú vas a restaurar. Les decía, esto se cumplió finalmente cuando fue después del cautiverio babilónico. En la oración si tú has leído en Daniel, una oración que está ahí en el libro de Daniel, precisamente Dios prometió que después de 70 años de cautiverio los iba a regresar a su tierra. Y Dios movió todo para que esto pasara, pero finalmente sí hubo arrepentimiento en el corazón del pueblo. Y entonces se cumplió esto de que Dios iba a perdonar al pueblo el pecado contra ti y todas sus infracciones porque se hayan revelado. Pero bueno, en el 47, a mí lo que me llamó mucho la atención es que, ¿qué pasa, Pedrito, tú que eres médico? A veces perdemos la conciencia, a veces tú estás desmayado, ¿no? A veces te puedes desmayar y puedes perder la conciencia. Y a veces el pecado nos tiene así. No estamos de una manera correcta, o sea, ¿cómo decirlo? Como que estamos como zombies, así como que divagando, y no nos permite pensar correctamente. No, estamos tan mal que no estamos haciendo lo correcto, no estamos ni siquiera buscando a Dios. Y a mí lo que me da mucho la atención es que dice, y ellos volvieren en sí. Y dice, y a mí, los que escribí en esa ocasión, dice, tengo que volver en sí. Tengo que despertar, o sea, tengo que reaccionar, ¿no? O sea, como que cuando te sacude, ¿no? Y Dios reacciona, ¿no? Reacciona. Volver en sí. Y convertirme y orar así. Y orar así, ¿no? O sea, decirle, pequé y he hecho lo malo y he cometido impiedad. Pero la promesa de Dios es que dice que Él va a perdonar. Que Él va a perdonar. Y podemos volver a Él. Y puedes volver a restaurar. Y a pesar de que te sintieras muy, muy mal, o sea, por el pecado que traes, Dios promete restaurarte. Y que tú puedas volver ahí. Sí, aquí pone ejemplo de varias formas como se pueden equivocar uno, ¿no? De varias formas, pues realmente. Puede que sea de una forma u otra, que cuando vayan a la guerra, si no van en nombre del Señor, los puedan tomar prisioneros, los puedan lastimar y cosas de esas, pero si lo reconocen y piden, se les vuelve a dar, ¿no? Y es lo que cada versículo, cada fase va. Acuérdense que hablando. Nosotros como creyentes vivimos en una batalla. Así lo dice. De hecho en Timoteo dice que somos soldados, ¿no? Y vivimos una batalla diaria. Pero también hay un versículo que dice que el caballo se alista para la batalla, mas de Jehová es la victoria. Y tú puedes vivir en victoria todos los días de tu vida, hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero no en tus fuerzas. Tú sí puedes preparar. Tú dices, ¿sabes qué, Señor?
yo he hecho lo que me corresponde, yo he no he trabajado, yo he orado, te he pedido tu gracia, te he pedido tu fortaleza, te he buscado, estoy en una buena relación contigo, órale, vamos a la batalla. Y entonces vas a salir victorioso. Sí, a mí me encanta la frase que dicen mis amigos los alcohólicos, que dicen solo por hoy, o sea, Solo por hoy. el solo por hoy, pero si eso lo repites diario, es solo por hoy. Para que no se te haga tan difícil ponerte una meta De largo plazo, claro. Alcances el solo por hoy. Y si lo llevas a cabo, pues resistirte a no beber alcohol cuando tu cuerpo te lo pide, casi a veces te lo exige, y llevarlo a cabo. Entonces, así me imagino bien esta ¿no? de seguir la palabra solo por hoy y resistirte a lo malo, porque uno sabe, uno siente tu sensibilidad, aunque no seas muy sabiondo de la palabra, sientes cuando estás haciendo algo que no está bien, lo sientes. Claro. Y entonces, pues, solo por hoy me gusta eso. Cada día que te levantas, ¿no? En la mañana. Y cada día que te levantes puedes decirle adiós, a lo mejor, ¿no? Decirle, oye, hoy quiero estar viviendo para ti con todo mi corazón. Hoy quiero. Hoy. Y Pablo era muy interesante, ¿no? Pablo ya no veía atrás, ¿no? Él lo dice en la Biblia, ¿no? Dice, no, ciertamente no mirando hacia atrás. Él tenía presentes 2 días, ¿no? El día que vivía y el día que iba a estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y así deberíamos vivir todos, ¿no? Porque Jesús finalmente lo decía, ¿no? O sea, no te afanes por lo que viene el día de mañana, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Entonces tú tienes que estar disfrutando, ¿no? El presente, lo que estás viviendo en este momento, porque lo de atrás ya no puede hacer nada, ¿no? Y lo que viene no sabes qué va a venir. Finalmente Dios es nuestro mejor consejero y decía, por eso decía, no te afanes por el día de mañana, por lo que no sabes lo que traerá, ¿no? Cada día tiene su propio afán. Entonces, finalmente, el regresar a Dios, el volver a Dios, consiste en conocer que Él atiende nuestra oración, en que Él perdona nuestra súplica, el que va a perdonar, y el que nos puede regresar, ¿no? Él nos hace volver en sí, nos hace regresar a Él, y no quedarnos en el camino, ¿no? Otro versículo que viene a mi mente es ahí de Jeremías, que dice el que se desvía, ¿no? El que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. O sea, sí. Tenemos esa preciosa promesa de Dios, ¿no? De regresar siempre, siempre, siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Que el objetivo, digo, Dios lo dice en su palabra también, dice que el objetivo es vivir en santidad, ¿no? Déjenme buscar ese versículo. Porque Dios lo que quiere es eso, ¿no? Que vivamos en santidad. Y santo tiene 2 acepciones, ¿no? Una es el ser apartados para Dios, apartado para, y la otra es vivir de acuerdo al plan de Dios, ¿no? A los mandamientos de Dios, ¿no? Déjenme, es 1 Tesalonicenses 4:13. Vuestra santificación, dice el Señor. Es 1 Tesalonicenses 4:3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego en el 4:7 lo repiten, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es 1 Tesalonicenses 4:3 y 7. Y también el 7. No, ahí lo repite, precisamente, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso nos llamó Dios. Entonces, la idea es, sí, ok, puedes regresar a Dios,
muchas veces, las veces que quieran. Pero la idea también es que vivamos en santidad. Y vivir en santidad es lo normal, es la vida normal del creyente. Es tener esa relación preciosa con Dios, estar en estrecha comunión con Él, estarlo buscando en la palabra y ya no desviarte. ¿Y sabes qué? Eso lo hace el Señor a través de la gracia, ¿no? La próxima semana, primero Dios, de veras, pero la próxima semana, ya la de Semana Sí, Santa, ya empieza Semana Semana Santa, Santa. Ok. Bueno, entonces, mira, vamos a una cosa. Vamos a... Es que ya me fui de las fechas. Déjame ver el calendario. Ok, sí. El próximo sábado es 19 y empieza la Semana Santa porque el 21 no hay. Entonces sí lo vamos a suspender. Sí lo vamos a suspender. El próximo sábado. Sí, no tenemos. Vamos a regresar. Uy, Dios. ¿No tienen problema del día 26 o sí? Ya no, el día 26. El día 26 regresamos. Y es que sí quisiera, porque a lo mejor el día 2 yo no voy a poder porque tengo una boda. El día 2. Entonces, el día 26 nos vemos aquí, ¿no? Nada más es el próximo sábado, el que sigue sí nos vemos, ¿sí? El día 26. Sí, está bien. El próximo no, pero el 26 sí. Primero Dios sí nos vemos aquí. Porque, bueno, es la mera Semana Santa, no sé si ustedes salgan o algo, no sé. Yo voy a estar aquí, ¿eh? Si no tienen... O sabes que lo pongo en el chat, ¿no? Sí, Por si hubiera cualquier no hay cosa. problema. O sea, Si hubiera cualquier cosa. Pero sí quisiera, porque estaba viendo, Dios me empezó a decir ayer un estudio de la gracia, ¿no? De qué es la gracia. Y apenas lo empecé, no lo he concluido. Pero precisamente es lo que sirve como introducción. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? La gracia de Dios. ¿Qué es el poder de Dios en nuestra vida? Dice en versículos, por ejemplo, dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia tiene también dos connotaciones. Una es el poder de Dios ya en la vida del creyente, y otra connotación es la gracia que viene de la misma raíz de gratis, ¿no? Que es gratuito. Dice, somos salvos por medio de la gracia de Dios. Hemos sido salvados por un regalo de Dios. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia de Dios también es una parte importantísima que debemos de conocer, porque la gracia es lo que nos mantiene firmes. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el versículo. Entonces, no hay situación de la cual Dios no nos pueda sacar adelante a través de la gracia. Y la gracia de Dios es todo de Él y nada de mí, que será otra acepción de la gracia también. Todo de Dios, nada de mí. Todo de Él, nada de mí. Pero bueno, está interesante. Vamos a orar para que Dios nos guíe y vayamos a la palabra. Y lean, de veras, lean lo que estudiamos hoy, repásenlo, pero vayan a la palabra. Y seguramente Dios les va a decir más cosas, porque en la palabra de Dios está la clave. El escudriñar la escritura está la clave. A veces le decía, vemos el pasaje y lo podemos leer así de largo, de corridito. ¿Y qué te dijo Dios? Y no te dijo nada, ¿no? No, sin embargo, cuando tú vas con ese anhelo, Dios te habla, ¿no? Así como espero que esta mañana, pues Dios nos haya hablado, ¿no? Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, gracias Señor por esta mañana que nos regalaste. Gracias por el amor que tienes por nosotros. Gracias por cada uno, pues, de las personas que vienen a esta mesa de discipulado que tú nos enseñas. Te pedimos que, pues, tú redargües tu corazón y nos muestres lo que tienes en tu palabra preciosa, Dios. Que no dejemos de estudiarla, no dejemos de escudriñarla, que tú nos hables a través de ella claramente y todos los días, Señor. Cuando estamos clamando a ti, cuando te suplicamos, que tú estés presente, Señor, tú lo has prometido, que vas a oír nuestra oración. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Ok, chicos, pues vamos.